Buen día mis amigos, bienvenidos una vez más al canal, el maravilloso mundo del aire acondicionado. Hoy les voy a estar explicando bien rapidito cómo vamos a estar conectando un Hard Start Kit en un compresor. Es un compresor de 5 toneladas, 10 años más de 10 años de vida. ¿Y qué está pasando? El fin de semana hubo un fin de semana caluroso y el breaker de la condensadora se tripió, se puso en off. Entonces el cliente me llama, él hace un swap en los breakers, lo vuelve hacia adelante, lo enciende y lo apaga. El sistema comenzó a funcionar correctamente hasta hoy que vengo para revisar todo y la máquina continúa trabajando bien. Los valores de corriente del arranque están bastante cercanos al máximo de corriente del arranque. Entonces hoy no es un día muy caluroso, hoy ha amanecido en 65 aquí en Tampa, lo que estoy sospechando. Estoy recomendando el capacitor, ya lo medimos, está en buenas condiciones. Vamos a ponerle un booster para ayudar al momento del arranque y disminuir ese pico de corriente en el momento del arranque, el startup stress, y ayudar hacia el compresor en el arranque. Entonces le voy a estar explicando bien rapidito cómo vamos a estar instalando esto. Entonces la manera de conectar esto es bien simple. Esto tiene aquí adentro un relay, un potential relay que siempre va hacia arriba y en este caso va a ayudar a incrementar en un 500% el torque en el momento del arranque, y va para unidades desde 4000 BTU hasta 120.000 BTU, y lo conectamos técnicamente común con el Hermes en paralelo con el lado del capacitor del compresor. Entonces vamos a ver la corriente de arranque con él. Vamos a ver en cuánto está los valores de arranque ahora con los valores de arranque con el Hard Start Kit. Anteriormente estaban cerca de los 130 amperes. Vamos a ver ahora. Bueno, así vieron cómo quedó instalado. Bajó a 75, 74 amperes, lo que significa que está ayudando al equipo en el momento del arranque con el estrés del arranque, y va a ayudar al cliente también con el compresor en el momento del arranque y evitar de que se le pueda disparar el breaker en otra ocasión.